Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en la socialización de mi trabajo de grado. Vamos a empezar de una con este trabajo que se titula Por la vía al llano con requinto en mano, una propuesta para la interpretación de músicas llaneras en el tiple requinto. Ya el título nos dice aproximadamente de manera general de qué se va a tratar el trabajo, que consiste en desarrollar una propuesta para tocar músicas llaneras con el requinto en nuestro instrumento y bueno, pues eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. A partir de ese planteamiento que les acabé de comentar de la propuesta para ejecutar músicas llaneras en nuestro instrumento, nos surge la pregunta problema. ¿Cómo vamos a desarrollar esta propuesta? Partiendo del lenguaje propio del instrumento y articulándolo con los elementos morfológicos musicales y técnicos de las músicas llaneras, principalmente golpes y pasajes. ¿Cómo vamos a desarrollar esta propuesta interpretativa? Pues bien, a esta pregunta le damos respuesta con nuestros objetivos. Acá tenemos el objetivo general que dividí en 3 partes para facilitar su comprensión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta propuesta? Pues bien, diseñando e interpretando 3 obras andino-llaneras, un entreverado, un pasaje y un pajarillo torbellino. ¿Cómo vamos a hacer este diseño? Pues bien, a partir de la indagación en las características morfológico-musicales y en las técnicas de ejecución de estas músicas para adaptarlas y llevarlas al requinto. ¿Para qué se hace todo esto? Pues se realiza con el fin de aportar al lenguaje del instrumento 3 piezas y también para desarrollar la propuesta interpretativa para tocar músicas llaneras u otras. Para alcanzar este objetivo general, nos trazamos los siguientes objetivos específicos. Entonces, en primer lugar, tenemos exponer o presentar un panorama histórico contextual que nos muestre la presencia, diálogos y desarrollo del requinto en espacios llaneros o su relación con músicas llaneras. Esto funciona como un sustento teórico a la parte práctica de nuestro trabajo. En segundo lugar, tenemos realizar una escucha analítica de obras, instrumentos e intérpretes específicos para tener un recurso, una especie de banco de conocimientos, de sonidos para realizar las piezas. Tercero, diseñar las piezas, que son un entreverado, un pasaje y un pajarillo torbellino. Cuarto, analizar y escribir las técnicas de ejecución tomadas de instrumentos llaneros y pasarlos al requinto y explicarlos cómo se tocan y cómo se escriben en la partitura. Quinto, realizar el análisis de elementos morfológico-musicales de las 3 obras diseñadas mostrando su relación con las músicas llaneras trabajadas. Sexto, registrar las obras en partitura y las técnicas de ejecución en video, solamente las técnicas más características, para facilitar su acceso y entendimiento por parte de futuros intérpretes y de los lectores, por supuesto. Y séptimo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, al final, hacer la interpretación de las piezas con el acompañamiento de 4, bajo, maracas y voz, para mostrar todo el estudio realizado hasta el momento y así presentar de manera práctica nuestra propuesta interpretativa. ¿Por qué realizamos todo esto? Pues bien, en primer lugar, por mi trayectoria personal, tuve desde mis inicios, desde mi etapa formativa inicial, tuve la oportunidad de acercarme a la ejecución de requinto. Gracias a mi abuelito y a sus hermanos, pues pude aprender a tocar el instrumento y las músicas campesinas. Actualmente pues estudio requinto como mi énfasis acá en la carrera. También tuve la oportunidad de tocar arpa en la Academia Luisa Calvo y de hacer 3 semestres de carrera con arpa. Entonces como que he sido afortunado en acercarme a estos 2 mundos, a estos 2 instrumentos. Segundo, el trabajo promete un aporte al lenguaje del instrumento, es decir, 3 obras y una propuesta interpretativa. También, tercero, promete un aporte a la comunidad académica, es decir, se está aportando una fuente de información sobre el requinto y sobre las músicas llaneras trabajadas. Y también se espera que las obras diseñadas tengan un valor, una función para el proceso formativo de futuros requintistas, acá en el espacio académico, por supuesto. El trabajo se inscribe en las líneas de investigación Arte y Culturas Tradicionales Populares de la Facultad de Artes ASAP y a la línea de investigación Agentes, Culturas, Políticas e Instituciones del Proyecto Curricular de Artes Musicales. El trabajo se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se desarrolla lo relacionado con la parte teórica, histórica, contextual, el fundamento teórico del trabajo. En el segundo capítulo se desarrolla lo relacionado con lo técnico, con las técnicas de ejecución llaneras pasadas al requinto. Y en el tercer capítulo se realiza el análisis morfológico musical de las piezas diseñadas. Entonces, vamos a iniciar con el primer capítulo titulado Músicas andino-llaneras, sonoridades desde el piedemonte llanero. Y partimos con la caracterización que hace Samuel Bedoya de la subregión andino-llanera, que es la que nos interesa.
Él nos dice que esta subregión está conformada por dos polos. Entonces, por un lado tenemos la montaña, lo andino, y por el otro tenemos la sabana, lo llanero. Y nos dice Bedoya que entre esos dos polos hay una zona de transición. Esta zona de transición es el piedemonte llanero, el cual a su vez está atravesada por caminos, antiguos caminos utilizados durante las primeras incursiones jesuitas. Entonces ahí en el mapa, que está basado en un mapa original de Bedoya, vemos ambos polos. Acá pues vemos la sabana, lo llanero, y acá vemos la montaña, lo andino, y entre ellos dos una zona de transición que une estos dos polos, que sería el piedemonte. Y en esta zona, el piedemonte, se da un proceso bastante interesante e importante además, que se llama interfluencia. La interfluencia, además de ser un concepto que Samuel Bedoya trabaja en sus escritos y desarrolla, él nos dice que es un proceso más o menos continuo que ocurre en dos sentidos. No se trata de influencias donde hay alguien que da y un receptor, sino que se trata de que ambos elementos dan y reciben. Entonces, si llevamos este concepto a la subregión andino-llanera, sabemos que ambos polos, lo andino y lo llanero, están en constante diálogo. Ambos dan y reciben, es como un diálogo. ¿Y qué dan y reciben? Pues bueno, elementos sociales, religiosos, culturales, músicas, coplas, instrumentos. Entonces, ese es el proceso de interfluencia, dar y recibir. Y este proceso de interfluencia se pudo llevar a cabo en el piedemonte llanero, inicialmente gracias a los flujos y transformaciones generados por el comercio en los siglos XVII, XVIII y XIX. También gracias a la apertura de vías de comunicación, lo cual permitió dar inicio a procesos irreversibles e importantes de intercambio cultural y comercial. Y también, por supuesto, ayudó a la consolidación de circuitos comerciales. Y esto es importante porque, según Bedoya, es sobre estos circuitos comerciales que las músicas de nuestro país, las músicas campesinas, se dinamizan y se articulan, no sobre las fronteras interprovinciales. Entonces, no se debe pensar las músicas regionales de nuestro país encerradas en las regiones naturales geográficas, sino que es por corredores comerciales. Entonces, teniendo ya todo esto en mente, empezamos a buscar cómo se daban estos contactos entre la población andina y llanera a partir del comercio de ganado. Entonces, para esto nos basamos en el texto Llanura, Soga y Corrido de Carlos Rojas, donde se incluyen citas, testimonios, informaciones muy interesantes que nos cuentan cómo se daban estos contactos. Entonces, en una de estos testimonios se relata o se describe una de las tantas rutas que hacían los llaneros para llevar su producto, el ganado, al interior del país. Entonces, una de estas rutas nos dice que los llaneros partían desde el municipio de Arauca, en el departamento de Arauca, atravesaban a pie, por supuesto, atravesaban el departamento, luego entraban a Casanare, lo atravesaban también, entraban a Meta y llegaban a un lugar que se llama los Corrales de Apiay. Los Corrales de Apiay era una hacienda de frontera, y estas haciendas de frontera están esparcidas a lo largo del arco montañoso que bordea los llanos. Y es ahí donde los llaneros dejan su producto, el ganado, en manos de los trabajadores andinos, para que ellos, a su vez, lo lleven a los principales centros de consumo y sacrificio al interior del país, que en este caso sería Bogotá y Sogamoso, y para Venezuela sería Caracas. Entonces se daba una especie de relevo, dejaban su ganado y los andinos lo llevaban al interior. Y en este punto es donde se daba uno de los contactos entre ambas poblaciones. Y es gracias a esto que podemos ver en ambos polos, en lo andino y lo llanero, elementos comunes. Por ejemplo, la poética campesina. Podemos encontrar coplas andinas que se recitan en el llano o se cantan, o coplas llaneras que se cantan en la montaña. También encontramos en común la tradición de San Pascual Bailón, que tiene un valor religioso muy importante para los habitantes del lago de Tota, pero que también está presente en el llano casanareño, por ejemplo. De un rasgo más técnico, tenemos el régimen tónica subdominante-dominante, que está presente en la montaña con el torbellino, pero que también está presente en el llano con golpes llaneros como el pajarillo, el 6 por derecho, la chipola, el 6 por corrido, la catira, la tonada. Y, por supuesto, se realizaba un intercambio de instrumentos, subían y bajaban instrumentos de un lado a otro. Y es aquí donde empezamos a encontrar el rastro a nuestro instrumento, al requinto, en espacios llaneros. Y también es a partir de aquí que empezamos a basarnos en el trabajo de doctorado del maestro Ricardo Lambuley. Y él nos dice que todo esto que acabamos de comentar, este intercambio de elementos culturales, de músicas, de coplas, de instrumentos, de tocadores, representa la base dinámica del joropo llanero colombiano. Y él, Lambuley, empieza a caracterizar este joropo llanero colombiano como el joropo de tiples, una de las tantas variantes que tiene el joropo, porque el joropo, recordemos que no es el joropo, no es uno solo, sino que hay muchos
estilos diferentes de joropo. Y este joropo, el joropo de tiples del que nos habla Lambuley, acompaña el contexto campesino, criollo, de acá pues en el espacio colombiano. Es decir, está apartado del imaginario del joropo comercial, del joropo de show, del joropo de espectáculo y de competición. Según Lambuley, es el joropo auténtico de los departamentos de Casanare y Meta. También el joropo de tiples, el formato instrumental de ese joropo está derivado del instrumental andino central colombiano. Es decir, se tocan instrumentos como el tiple requinto, el tiple, las bandolas andinas. También los saberes en este contexto se transmiten a partir de la tradición oral. Este joropo de tiples tuvo diálogos con géneros andinos en su etapa de consolidación. Los aspectos musicales de este joropo de tiples son muy diferentes y contrastantes en relación comparados con el joropo de arpas, funciona bajo otras lógicas. Y ya con esto, pues pudimos ubicar al joropo de tiples, a los instrumentos andinos en el llano de manera geográfica, pero si lo intentamos ubicar en la línea del tiempo, sabemos que hay presencia documentada del tiple en el llano desde mediados del siglo XIX, más o menos 1855, y también sabemos que el joropo de tiples empezó a haber desplazado por el joropo de arpas y la discografía venezolana, más o menos a partir de 1950. Entonces es en ese espacio de tiempo que el joropo de tiples se da y se desarrolla. Entonces, en este trabajo de Lambuley se incluyen unas entrevistas muy interesantes e importantes que él realizó a músicos campesinos criollos nacidos entre 1920 y 1940. Y de ahí podemos sacar afirmaciones muy importantes e interesantes, como el hecho de que el joropo llanero colombiano antiguo se interpretara con dos tiples o con tiple y requinto y que no hubiera una fuerte presencia del cuatro ni del arpa llanera en estas músicas. Y esto se puede sustentar, tiene un sustento más fuerte con afirmaciones que hicieron maestros como Pedro Flores y Luis Quinitiva, quienes son reconocidos intérpretes de la bandola llanera y que a pesar de eso ellos mismos afirman haber aprendido a tocar y acercarse a la música a través del tiple y del requinto. Y bueno, ya hablando sobre los instrumentos andinos en el llano, sabemos que ellos recibían un tratamiento especial. A algunos se les cambiaba la afinación, a otros se les cambiaba el encordado, y también recibían diferentes denominaciones dependiendo del lugar en el que se encontraban o dependiendo incluso de los músicos que los interpretaban. Entonces, aclaro que estas denominaciones provocan muchas discrepancias y esto se quiso pues incluir en mi trabajo respetando eso, esa característica de las músicas regionales, de poder encontrar diferentes denominaciones para un mismo elemento. Entonces tenemos el guitarro. Es muy recurrente que se le dé este nombre guitarro al tiple que nosotros conocemos, que llega al llano con su afinación andina, no se le hace cambios de afinación, y que a ese instrumento se le llama, en algunas regiones del llano se le dice tiple, en otras se le dice grave o se le llama tiple grave, y que tiene un rol de instrumento acompañante. Y por otro lado está el bandolón. Este sí que genera bastantes discrepancias porque algunos dicen que es un requinto, otros dicen que es un tiple afinado como bandola, porque al requinto también se le dice bandolín, pero pues sabemos que tiene un rol melódico principal y que el bandolón junto al guitarro pues serían los que conformaran el formato básico del joropo de tiples, del joropo colombiano. También se incluye la bandola andina, pero pues en mi trabajo solamente me enfoco en estos dos, en guitarra y bandolón. Entonces hasta aquí llegamos terminamos la primera parte del primer capítulo que busca mirar al requinto desde el llano. Ahora vamos a mirar al requinto desde la montaña, desde la subregión andina y sus diálogos con formas musicales llaneras. Y para esto tomamos 3 espacios en los que el requinto ha tenido desarrollo y presencia a lo largo de su historia. Esos 3 espacios los expusimos basándonos en el trabajo de pregrado del maestro Marco Villarreal y dichos espacios son, en primer lugar, el torbellino y la guabina, también segundo, el requinto instrumental y tercero, la música carranguera. Entonces, bueno, voy a tomar acá el requinto y voy a comenzar diciendo que, bueno, el torbellino, existe el torbellino instrumental, pero también el torbellino se incluye en las cantas de guabina como un interludio, como un interludio instrumental. Entonces, por eso solo nos basamos en el torbellino. Acontece algo muy interesante entre estos dos, entre torbellino y golpe llanero, porque el torbellino es muy equiparable a los golpes llaneros. ¿Por qué razón? Pues bien, porque ambos funcionan a partir de un ciclo armónico. Para el caso del torbellino sería primero, cuarto, quinto,
Pero si pensamos en el pajarillo o en el cis por corrido, también funciona con el primero, cuarto, quinto. Entonces en el torbellino podemos encontrar el ¿sí? Primero, cuarto, quinto. Y en los golpes llaneros un pajarillo. Y en ambos estos ciclos se repiten y así se estructuran las piezas en estas formas musicales. Otro elemento común es que las construcciones melódicas de ambos elementos, torbellino y golpes llaneros, se estructuran a partir de frases o construcciones ya fijas, que normalmente le damos la denominación de melotipos. Entonces es muy común encontrar en torbellinos, ya sea compuestos o improvisados, una frase como esta. Es un melotipo que es muy recurrente y se repite y se desarrolla en diferentes piezas, sean improvisadas o composiciones. Y también, por ejemplo, en un pajarillo es común encontrar el llamado, que es otro melotipo estructural, como el... Sí, ese tipo de cosas es común encontrarlos en muchos pajarillos también. Y, por otro lado, el carácter improvisatorio de estos dos elementos. Una improvisación basada en un estilo, no es improvisación libre, sino una improvisación estilística. Y también el lenguaje virtuosístico que tienen ambas formas musicales. Ya hay un aspecto un poco más técnico, más específico, pues es una plumada que está presente tanto en el torbellino. Un ejemplo esto es torbellino de Jorge Ariza, donde es una plumada con dos pulsaciones descendentes y una ascendente, como esto. Pero que también está presente en la bandola llanera en el contexto musical de Manny Casanare. Más adelante veremos cómo funciona esta plumada en el contexto llanero, pero es básicamente la misma. Tiene otras lógicas, otros nombres, pero es básicamente la misma direccionalidad. Ahora, vamos al segundo espacio, que es el requinto instrumental. Aquí es muy común encontrar la presencia de géneros llaneros entre la discografía de requintistas andinos. Por ejemplo, acá tenemos un trabajo discográfico de Jorge Ariza, en el que podemos encontrar una rumba criolla, pasillo, guabina, pasillo lento, bambuco, pero también encontramos Noche de Amor, que se presenta como un joropo venezolano, que es de Amílcar Segura. Y esto es muy común encontrarlos tanto en el trabajo discográfico de Jorge Ariza como de otros requintistas andinos. Por ejemplo, si uno mira a Gilberto Bedoya, Luis Lorenzo Peña, es común encontrar estas piezas presentadas como joropos. Y en este contexto el lenguaje del requinto poco se desliga a su lenguaje tradicional, se sigue manteniendo terceras, sextas, paralelas, glisandos, bueno. También se sigue manteniendo el formato instrumental tradicional, es decir, ya sea tiple y requinto o tiple, guitarra y requinto, pero actualmente intérpretes más recientes como Álvaro Quiroga empiezan también a ahondar más en el uso de técnicas llaneras y por supuesto en el uso de instrumentos más relacionados con el contexto llanero, como las maracas, el cuatro, el bajo eléctrico. Entonces aquí ya está el requinto y obviamente acompañado por el tiple. Un ejemplo súper conocido, Esteros de Camaguán, que originalmente es de Juan Vicente Torrealba, venezolano, pero que acá está interpretado por Jorge Ariza. Entonces lo vamos a escuchar, fragmento. Bueno, está ahí. El tercer espacio, la música carranguera. Dentro de la música carranguera hay ritmos, hay diferentes ritmos, y uno de ellos es el merengue joropiado, que se puede pensar como en la métrica de 3/4 y que también es equiparable con el régimen acentual por corrido de la música llanera, y que a su vez tiene su relación o correlato con el merengue bambuco, que se puede pensar en 6/8 y que es equiparable con el régimen acentual por derecho de la música llanera. Y es común también encontrar en piezas carrangueras que están en ritmo de merengue joropiado que se traten o se hablen temáticas relacionadas con el llano, como el caso de Corazoncito Llanero, por ejemplo, de Jorge Velosa. También es común encontrar elementos musicales llaneros en estas piezas carrangueras, entonces excepcionalmente se utilizan técnicas muy fuertemente caracterizadas como llaneras, como el caso del eco, el llamado, los cambios de régimen acentual, es raro, pero sí es más común encontrar referencias a ciclos armónicos de golpes llaneros, y también, por supuesto, el fraseo de la música llanera y demás elementos.
También es posible encontrar referencias interpretativas de músicas llaneras aún más directas, como el caso de las adivinanzas del Jajajay de Jorge Velosa. Y también se da el caso de músicas llaneras adaptadas al repertorio carranguero, como el caso del Chino de los Mandados, que es un pasaje de Walter Silva, que lo interpreta también el Tocayo Vargas con su conjunto carranguero. Un ejemplo, acá tenemos el Carranguero de Jorge Velosa, y vamos a escuchar que se va a utilizar el ciclo armónico del 6 por corrido. Lo vamos a escuchar ahora. Entonces, primero, cuarto, quinto. Ahora escuchamos el llamado del requinto. Ahora escuchamos el eco en la voz. Bueno, y ya pues acá le damos cierre al primer capítulo donde pudimos encontrar relaciones entre requinto y músicas llaneras. Ahora damos inicio al segundo capítulo que se titula Recursos técnico-interpretativos del 4 y la bandola llanera al requinto andino. Y tal como lo dice el título, pues en este capítulo lo que se trata es de hablar sobre las técnicas adaptadas de la bandola llanera y el 4 al requinto y explicar cómo se interpretan y cómo se escriben en la partitura. Pero antes de realizar esto se vio necesario realizar una caracterización de lo que es el requinto y para esto nos basamos en el trabajo del maestro Marco Villarreal, que nos permitió hablar sobre características básicas del instrumento, que sus afinaciones, que en do, en si bemol, en si, su disposición reentrante, también aspectos relacionados con la producción de sonido, es decir, que si se toca sobre los trastes, un tasto, o sobre la boca o cerca al puente, aspectos pues, relacionados con esto. Y también se hizo un abordaje a las técnicas de interpretación más características del instrumento. Entonces, lo que se hizo fue tomar la técnica, hablar de en qué consiste y también se agregó una imagen que ilustra la manera en la que se escriben y también, por supuesto, se explica cómo se escriben. Entonces, para el caso de la plumada, pues se explica que se utiliza la notación de las cuerdas frotadas, donde la plumada descendente, donde la arcada descendente es plumada descendente y la arcada ascendente es plumada ascendente, y pues en el trabajo se propone este corchetico que significa que la plumada es apoyada. Y lo mismo se hace con las demás técnicas, como el glissando, que es este, el trémolo, los glissandos tremolados, que es la mezcla de ambos, el staccato, redobles, rasgueos tanto ascendentes como descendentes en plaqué, rasgueos ascendentes y descendentes más arpegiados, armónicos naturales, también técnicas un poco menos comunes pero también utilizadas como los armónicos artificiales, la sordina y el sweep picking. Y ya habiendo hecho esta caracterización de lo que es el requinto, pues empezamos ya a hablar de las técnicas de la bandola llanera y del 4. Y para esto nos basamos en el trabajo de maestría de Juan Carlos Contreras y tuvimos en cuenta también que el requinto tiene cuerdas de acero y estos instrumentos, la bandola y el 4, tienen cuerdas de nylon. También tuvimos en cuenta sus similitudes y diferencias en cuanto a afinación y registro y también sobre la importancia de darle el carácter, intensidad y fuerza interpretativa en la ejecución del requinto sin dañar el sonido del instrumento ni el mismo instrumento, sin dañarlo. Entonces voy a hacer una pasada por las técnicas más características, en este caso de la bandola llanera, que es la primera es la doble plumada. Doble plumada es la denominación que le da el maestro Juan Carlos Contreras a un tipo de pulsación propia de la bandola llanera de Maní Casanare, que consiste en que por cada pulsación descendente en la melodía se va a realizar una respuesta ascendente más suave a manera de adorno. Y que por cada 2 pulsaciones descendentes en la melodía se va a realizar una respuesta ascendente.
Entonces, en mi trabajo se quiso también proponer una manera de escritura de estas técnicas. Entonces, se utiliza el signo más para indicar que la negra siempre va a estar en negras, en la figuración de negra. Para indicar que la negra se divide en dos corcheas, donde la primera corchea es descendente, es la pulsación principal, y la segunda corchea es ascendente, que es la pulsación débil, la respuesta. Y esta era la plumada a la que me refería cuando decía que está presente tanto en el torbellino como en las músicas llaneras. Entonces, para que entendamos mejor la técnica, voy a ejecutar una melodía dos veces, la primera vez sin doble plumada y la segunda vez con doble plumada. Entonces dice así. Ahora con doble plumada. Tenemos por otro lado el jalado. El jalado tiene la misma configuración rítmica de la doble plumada, pero la respuesta se realiza en una cuerda diferente en este caso se propuso la escritura, que es que el triángulo que aparece en la partitura indica la cuerda que se está jalando, que se jala con la uña, ya sea del dedo medio o anular o con el plectro. Normalmente se hace con la uña. Entonces voy a ejecutar una melodía sin jalado y luego con jalado. Entonces sin jalado es así. Ahora con jalado. Tenemos los rasgueos y sus derivaciones, que son el chamarreo, trapeado y coreado, que básicamente son la combinación de rasgueos, palm mute y latigueo. Entonces tenemos al chamarreo, que es la combinación de rasgueos y palm mute, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos el trapeado, que es la combinación de rasgueos con palm mute, pero que genera un juego contrapuntístico, por ejemplo. Y tenemos el coreado, que es la combinación de rasgueos que se rematan con un latigueo en el orden más grave del instrumento. Por ejemplo, en cuanto a las técnicas tomadas del 4, tenemos el abanico con cacheteo, que consiste en hacer un abanico simple y rematarlo con un cacheteo. Es como una pulsación fuerte que se hace sobre las cuerdas más graves del instrumento. Entonces, un ejemplo sería esto. Las cuerdas muteadas, que consiste en colocar la mano que sostiene el diapasón sin ejercer suficiente presión en las cuerdas para no producir alturas. Entonces, por ejemplo, ahí. Y el chord melody, que consiste en realizar melodías a partir de acordes, por ejemplo. Y en el trabajo escrito se incluye un video donde se incluyen videos en las técnicas más características y ustedes van a encontrar ahí en el texto, buscan la técnica y al lado del título aparece un link, le dan clic ahí y eso los va a llevar a un video de YouTube donde aparezco pues yo explicando la ejecución de la técnica. Aprovecho para decir que estos videos los realizó Rosario Villarreal, hizo un trabajo excelente, entonces gracias Rosario. Y bueno, aquí cerramos el segundo capítulo y vamos a iniciar con el tercero, que se titula Por la vía al llano con requinto en mano, 3 obras andinollaneras para tiple requinto. En este capítulo lo que se hace es el análisis musical de las 3 piezas diseñadas, un análisis en cuanto a la armonía, la melodía, el ritmo, la forma, la letra. Para el caso del segundo tema se habla sobre los recursos técnicos empleados y se dan unas pautas interpretativas para buscar que el intérprete haga una ejecución coherente con el trabajo. Y acá se genera una doble información. Se genera la información de qué se tratan las piezas musicales, pero también se está haciendo una descripción de elementos morfológicos musicales importantes del joropo que nos permiten entender de manera general de qué se trata, cómo funciona. Entonces, la primera pieza se titula Caldo Parado, que es un entreverado de los golpes llaneros guacharaca, chipola y quitapesares. Armónicamente está basado en los golpes llaneros mencionados
Y esto ya define las secuencias armónicas que se van a utilizar. Trabajar con golpes llaneros ya define muchas cosas. Entonces la guacharaca se expone en si bemol mayor, la chipola por su carácter de modulación nos sirve como puente para pasar de la guacharaca al quitapesares, que es en menor, y ahí es donde termina la pieza. Melódicamente, pues recuerdan que les dije que tanto el torbellino como los golpes llaneros funcionan a partir de melotipos. Pues bien, acá se emplean esos melotipos y sus variantes que se ejecutan con el lenguaje del instrumento, pero el lenguaje del instrumento articulado con las técnicas adaptadas de instrumentos llaneros, que fue lo que vimos en el segundo capítulo. Como esta fue la primera pieza, se quiso hacer más que todo una exploración en lo técnico, entonces van a encontrar muchas técnicas ahí en el trabajo. Rítmicamente se utilizan los regímenes acentuales por corrido y de chipola, y también elementos rítmicos característicos de las músicas llaneras, como el caso de la miola, por ejemplo. La forma ahí está muy básica, pues inicia con un registro que está basado en los registros que se hace en la bandola llanera tradicional, de Maní Casanare específicamente. Se expone la guacharaca, luego la chipola, que nos sirve como puente para llegar al quitapesares y terminar la pieza. Entonces le pido el favor al maestro Juan Carlos Contreras en el 4, a Tata Aguirre en las maracas, a Fernando Barrera en el bajo, que suban y me acompañen acá en la interpretación.
Gracias. Seguimos con el segundo tema. Se titula Tío Germán. Es un pasaje que hice en homenaje a mi tío Germán Bernal, que falleció el 25 de noviembre del 2020, y pues también está dedicado a mi familia. En esta pieza, bueno, es un pasaje y está basada en el fraseo de diversos pasajes que he escuchado durante mi vida y durante la realización de este trabajo. Y acaba la primera característica, es que los pasajes no funcionan a partir de melotipos estructurales como en los golpes, sino que es una melodía mucho más libre y que, si bien tiene contornos melódicos que lo hacen ser un pasaje y no un torbellino o un paseo vallenato, no funciona a partir de melotipos. Y la melodía del requinto se construye a partir de la melodía de la voz. Entonces es la misma melodía de la voz, pero con el lenguaje del requinto. Y esto es una característica de los pasajes, que se haga esta relación entre ambos instrumentos. Entonces, cuando se está en las partes cantadas, cuando la voz está haciendo su melodía, el requinto está haciendo la misma melodía al mismo tiempo, generando una textura heterofónica. Y cuando la voz cesa, cuando termina su frase, el requinto hace un contrapunto, rellenando ese espacio. Entonces, esta es una característica en cuanto a la relación entre estos dos instrumentos melódicos, la voz y el instrumento, en este caso el requinto. Armónicamente, pues está basado en pasajes tradicionales. También otra característica, los pasajes no funcionan a partir de ciclos armónicos estructurales como los golpes llaneros. Y para el caso de esta pieza se utilizó la tonalidad de do menor, el primer grado menor, cuarto grado menor, quinto de dominante, y también se utiliza el quinto grado menor para darle un poco de color y una sonoridad diferente, y para demostrar que la armonía también es libre. Acá se quiso hacer entonces una exploración en lo musical del pasaje. Esta es la forma. Si bien utilizamos un preludio, no todos los pasajes lo tienen, pero quisimos utilizar uno, ejecutar uno. Acá vemos otra característica del pasaje, que es la alternancia entre las partes instrumentales y cantadas. Lo instrumental es lo azul y lo cantado es lo naranja. Entonces, una característica más. Otra característica es que un pasaje se puede diseñar o componer con dos elementos principales, una estrofa y un coro. Ahí el tema es saber cómo se distribuyen entre lo instrumental y lo cantado. Ahí, como está, es la manera más común en la que se distribuye estos dos elementos. Y, por supuesto, se incluye una coda, que a veces es un fragmento del coro o también suele ser el fragmento armónico melódico de la revuelta. Entonces vamos a interpretar este segundo tema, esperamos que les guste. Entonces, dice así. Este pasajito va a contarte el sufrimiento que se vive en nuestra casa desde que viajaste al cielo. De mi taita yo te cuento, ay, que aún sigue esperando las llamadas que le hacías para hablarle de tu trabajo y para sacarle una sonrisa esquivando sus regaños. Y de tu mamá puedo decir que piensa en ti casi todo el tiempo. Cuando amanece, cuando se llega la tarde, cuando estás sola o con alguien, allá llegan los recuerdos, donde al igual que en las fotos siempre aparece sonriendo. Y de tu mamá puedo decir que piensa en ti casi todo el tiempo. Cuando amanece, cuando se llega la tarde, cuando estás sola o con alguien, allá llegan los recuerdos,
recuerdos, donde al igual que en las fotos siempre apareces sonriendo. Y tu hermano ni se diga, le hace falta el compañero pa' pintar con alegría la vida en bellos momentos, momentos que aunque fugaces los recargaban de aliento. Y por mi parte sigo extrañando el recibirte en nuestra casa, porque recuerdo que estando en tu compañía mi familia se reunía y las tristezas se olvidaban, y en esas tardes bonitas se formaba una parranda. Mi Dios es grande, porque a pesar de lo triste del momento, te llevo al cielo donde feliz permaneces, mostrándole a todos los seres que algún día te conocieron que una vida bien vivida no deja remordimientos. Un aplauso a Magdalis. Y bueno, el tercer y último tema se titula Por la vía al llano, con requinto en mano. Es un pajarillo torbellino. Y pues armónicamente lo que se quiso hacer fue hacer sonar eso que vimos en el primer capítulo, de que Samuel Bedoya nos decía que el régimen tónica subdominante-dominante es el factor de unidad entre la supresión andino-llanera. Entonces lo que se quiso hacer fue tomar una forma musical andina, que es el torbellino, que tiene el primero, cuarto, quinto, y una forma musical llanera, que es el pajarillo, que además es súper característico de esta forma musical, la música llanera. Y pues se utilizó el 6 por derecho para pasar de uno a otro. Entonces la melodía igual, recordemos, torbellino y golpes llaneros funcionan a partir de melotipos y sus variantes que se ejecutan con el lenguaje del instrumento, sextas, terceras paralelas, articuladas con las técnicas de ejecución que ya vimos de los instrumentos llaneros. Como la armonía gira tanto en el primero, cuarto, quinto, lo que se quiso hacer fue otros contenidos melódico-armónicos que refrescaran el oído del oyente, bueno, el oído de quien escucha, y se utilizan progresiones armónicas diferentes, más contrastantes. También hacemos el paso de pajarillo a torbellino, ahí lo podemos ver, el pajarillo está en re menor, en azul, en el verde hacemos el cambio de re menor a do, en el naranja pasamos a 6 por derecho, que es el que nos va a llevar al torbellino a partir de un cambio de régimen acentual, que es el 2/4. Rítmicamente trabajamos los regímenes acentuales por derecho y por corrido, hicimos cambios de por derecho a por corrido y de por corrido a por derecho, por supuesto, y seguimos utilizando elementos rítmicos importantes de la música llanera, como la emiola o el cruzado. La forma es esta, una introducción, que es el que les digo que tiene progresiones diferentes. Luego se expone el pajarillo, que está en re menor. Luego se hace la transición de pajarillo a torbellino. Después se expone el torbellino en do mayor y luego en fa mayor. Luego el puente, que vendría a ser la misma introducción. Y por último, la última exposición del pajarillo, donde se hacen las improvisaciones, y el final. Entonces vamos a tocar este pajarillo torbellino.
Gracias.